Buenos días. Hoy quiero hablar de unos conceptos que no se suelen hablar referente a todo el tema de la Biblia. Y quiero señalar hoy, no sé si se va a ver muy bien, pero bueno, la intención, iré marcando lo que voy diciendo. Mirad, tenemos el Antiguo Testamento, la ley. Vino Cristo, cuando vino Jesús, murió, y cuando murió, está el Antiguo Testamento. Antes él vino a hacer la ley, por lo tanto él se dirigía, de hecho hay un versículo que él dice: he venido a los míos he venido. Él vino a los judíos. A partir de morir él y ser sepultado y resucitar, cuando ascendió al cielo mandó al Consolador, el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se nos es dado después de su muerte y resurrección. Luego, a partir de ahí tenemos el Nuevo Testamento, que es por la gracia y por fe. Solamente fe. Gracia por fe. Tenemos el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Luego decir que el Antiguo Testamento está escrito, se empezó a escribir con Moisés en el año más o menos 1440 antes de Cristo. En el siglo V antes de Cristo se escribió el profeta Malaquías, escribió su libro, que es el último que hay en el Antiguo Testamento. Como decimos siempre, es la ley. Los judíos tienen que hacer la ley. Tenemos a los apóstoles, tenemos a Mateo. Mateo escribió este libro, data, no lo saben seguro, pero es entre el 65 y el 80 después de Cristo. Marcos se dice que escribió el libro en el 60 después de Cristo. Lucas en el 63 después de Cristo. Juan en el 85 después de Cristo. Hechos está escrito, según se ve, por Lucas. Lucas en el año 64 después de Cristo. O sea, escribió en el 63 lo que es la epístola de Lucas. Y luego Hechos lo escribió en el año 64 después de Cristo. Decir que el libro de Hechos es un libro de transición de la ley a el Nuevo Testamento de la gracia. ¿Por qué digo esto? Porque Hechos hasta el versículo 13, o sea, el artículo 13, está hablando a los gentiles. Todo para los gentiles. Aquí es cuando en Hechos 13 es cuando habla de Pablo, el apóstol de los gentiles, y es cuando él dice que Pablo es cuando dice que se vuelve a los gentiles, porque no le han creído. Pablo fue a hablarle a los judíos, a decirles la dispensación que tocaba ahora, que era su ministerio, y proclamarles lo que el Señor le había dicho. Pero los judíos no aceptaron eso y Pablo dice: me voy a los gentiles, que os lo voy a leer. Pero viendo los judíos la gran multitud, se llenaron de envidia y se levantaban en contra de las palabras de Pablo, decían y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: era necesario que a ustedes se les hablara primeramente la palabra de Dios, pero puesto que la rechazan, diciendo contra sí mismos que no son dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Esto está en Hechos 13:46. Pablo se vuelve a los gentiles. Esto lo está diciendo Lucas. Lucas está hablando esto en Hechos. Es el que está
hablando esto de Pablo. Cuando escribe esto de Pablo, ya está dando a ver de que Pablo es un apóstol. Reconoce a Pablo como apóstol. Está hablando de estas cosas ya de Pablo. Entonces, Hechos es un libro de transición. Un libro de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por eso mismo, porque primeramente habla a los judíos de los judíos y luego ahí es donde se pasa a los gentiles, ya se vuelve a los gentiles. Decir que Mateo, Marcos, Lucas y Juan estuvieron cuando Jesucristo, y estuvieron toda la transición de cuando Jesucristo y cuando murió, fue sepultado y resucitó. Eso hay que tenerlo claro, por lo cual tenemos que tener claro que las 4 epístolas están realizadas y hablan más bien a los judíos. Y lo puedo decir porque Jesucristo, cuando vino y murió, fue sepultado y resucitó, fue cuando ascendió al cielo. Y él dijo que era necesario que se fuera, ¿no? Voy a buscar el versículo y os lo digo. Dice Juan 16, 7, dice, el Espíritu Santo, el ayudador, dice, pero yo les digo la verdad, es conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. O sea, el Espíritu Santo fue enviado cuando Jesucristo ascendió al cielo. Entonces, quiere decir que entremos en la gracia y la iglesia somos ungidos, la iglesia somos los genuinos salvados, somos ungidos con el Espíritu Santo cuando cumplimos con las 2 premisas, que es arrepentirnos y creer en el Evangelio, 1 Marcos 15. Entonces, nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. Pero la iglesia empezó a partir del Señor a ascender al cielo. Bien, aquí voy a dar un dato que no se suele nombrar mucho y es el siguiente. Todos sabemos que Jesucristo decimos que murió en el año 33, ¿no? Porque decimos que murió en el año 33, pero está mal dicho. ¿Por qué? Porque dice que murió alrededor de que a los 33 años, ¿no? Pero es que tenemos un dato muy curioso, que yo lo he dicho ya alguna vez que otra, y es muy curioso, que es en el año -4. ¿Por qué digo esto? Porque Herodes, voy a intentar ver si lo encuentro. Bueno, digo esto porque en Mateo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos de Oriente. Bien, es de decir que el rey Herodes, si se dice que nació estando el rey Herodes, hay que decir que el rey Herodes murió en el año -4 antes de Cristo. O sea, quiere decir que nació entre el -4 -6. Si es el -4 y son 33 años, Jesucristo realmente murió más o menos en el año 29 después de Cristo. En el año 29. Por eso se sabe que no sería el 33, sería el año 29. Bien, entonces ya tenemos concretado más o menos, que de hecho es el libro de transición, y ahora tenemos que Pablo su evangelio está desde Romanos, que lo escribió más o menos el 56 después de Cristo, hasta Filemón, que se escribió en el 67 después de Cristo. Entonces, este es nuestro apóstol de los gentiles, y toda nuestra doctrina tenemos que basarla en Pablo. Es importante decir que nosotros podemos agarrar versículos, artículos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como de los posteriores de Filemón para adelante, como son Hebreos, Primera de Pedro,
el Apocalipsis, todo eso podemos agarrar de ahí doctrinas también, siempre que estén de acuerdo con Pablo, ¿no? Que no estén contradictorias. Entonces, es importante la ley, es que podemos leer la ley, podemos leer todo el Antiguo Testamento, porque eso nos da conocimiento de que somos pecadores. Somos pecadores. ¿Y qué pecamos? La ley nos dice, nos ayuda para que sepamos que somos pecadores y que pecamos y qué es el pecado. Entonces es importante leer toda la Biblia, pero centrarnos sobre todo que nosotros estamos con Pablo, somos gentiles. Todo gentil es la persona que no es judía, que no es nacida, que no es judío. Toda persona que no es judía somos gentiles. Y gracias a que los judíos no aceptaron a Jesucristo, es que somos salvos nosotros, para darle celo a los judíos. Romanos 11:11 dice, los gentiles salvos a causa del tropiezo de Israel. Dice, preguntó pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, sino que por el tropiezo de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocar los celos a ellos. Y si el tropiezo de ellos ha sido riqueza para el mundo y su fracaso riqueza para los gentiles, ¿cuánto más entonces será su plenitud? Pero ustedes gentiles, hablo yo, que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, su ministerio. Hay que decir que había una cananea, una mujer cananea, y dice así, eso está en Mateo 15, del 21 hasta el 28, que dice, y se marchó Jesús de allí y dirigiéndose a los límites de Tiro y de Sidón. Y aquí que una mujer cananea de aquellos entonces salió gritando y dijo, ten misericordia de mí, Señor mío, hijo de David. Un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. Pero él no le respondió palabra, acercándose entonces a sus discípulos. Le suplicaron y dijeron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Estaban hartitos de escucharla, ¿no? Pero la mujer con desnudo no hacía más que suplicar. Y dice en el 24, contestándole él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. No vino a nosotros los gentiles, vino a los judíos. Nosotros estábamos perdidos como la una. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo, ayúdame, Señor mío. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perrillos o a los perros. Nos trató de perros. O sea, no vino a nosotros. Está claro que no vino a nosotros. Pero ella contestó, sí, Señor mío, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo y sobreviven. Fíjate la fe que tuvo esta mujer. Entonces Jesús le dijo, oh, mujer, grande es tu fe, que te sea hecho conforme a tu anhelo, y su hija fue restaurada en ese mismo momento. O sea, daos cuenta que no vino, a mí se me dice hasta los pelos, no vino a nosotros. O sea, demos gracias, alabanza al Señor, de que los judíos no nos afectaron, que los judíos no lo aceptaron, porque gracias a esa cosa que hicieron mal hecha, es que nosotros somos salvos. Alabado sea el Señor. Entonces, evidentemente, tenemos que leer toda la Biblia, todo no es alimento para el alma, todo nos enseña, pero sobre todo la ley, ya sé que los judíos, lo que más saben, fíjate, no aceptaron a Cristo, pero de lo que más saben los judíos es de pedir perdón. Saben perfectamente que la sangre es maravillosa, porque la sangre les salva de todo pecado, porque mataban animales, y saben que la sangre es lo que limpia de todo pecado, ¿no? Aunque la sangre de cordero era una tapadera, tapar momentáneamente ese pecado para que fueran salvos, y iban al seno de Abraham, que estaba pegado al infierno. Allí eran apartados de momento hasta que Jesucristo vino, fue sepultado, bajó, a predicar y a decir por qué estaban allí los perdidos y tal, y a coger a todo el seno de Abraham y llevárselo al cielo. Por eso se expandió el infierno más, se expandió porque ese huevo quedó vacío y se expandió el cielo. Entonces, esas almas ya no están en el seno de Abraham, sino que están ya
en la presencia del Señor, están en el cielo con Él. Bien, pues dicho esto, nos queda, mira, el siguiente paso que nos viene es el arrebatamiento. El arrebatamiento va a surgir aquí en cualquier momento. Hay estudios, yo hice un estudio y en ese estudio yo abarcaba de que podía ser hasta el 2026. Puede estar errado o no puede estar errado, evidentemente no sabemos que ni el día ni el momento que va a ser, pero tenemos nuestra bendita esperanza de que en un abrir y cerrar de ojos primero vendrá el Señor en las nubes con todas las almas a reclamar, a recoger todos los cuerpos de los que fueron salvos en su momento, para juntar esos cuerpos, juntarlos con esas almas, ¿no? Que estén con su cuerpo ya. Y luego los que estemos aquí, los que estemos vivos todavía en la tierra, en un abrir y cerrar de ojos seremos también arrebatados al cielo, ¿no? Para estar siempre con Él, ¿no? Esa es... eso es antes de que venga la tribulación o la gran tribulación. Y eso está a surgir ya, no estamos viendo los tiempos como están, cómo se está poniendo todo. Está a ocurrir. Puede ser desde ya a de aquí a unos años, ¿no? Yo no doy fechas, pero evidentemente se está viendo que se está acercando, se está viendo cómo se está perdiendo la moneda. Se está poniendo todo de tal modo de que va a ser un super control por todos lados. Yo me he dedicado a montar cámaras por todos lados y hay muchas empresas dedicándose a poner cámaras. Yo de hecho ya el otro día salí de paseo y estuve en un pueblo que está a 30 o 40 kilómetros de aquí de mi casa y ya me di cuenta que en todos los accesos, todas las entradas de las poblaciones, de los pueblos, de las ciudades, hay cámaras por todos lados enfocando la carretera. No son cámaras que te multan, son cámaras que sobre todo lo que tratan es de captar las matrículas y captar la cara para reconocerte facialmente. Eso viene un control, que lo sepáis. Pero todo esto tiene que acontecer porque esto es lo que va a pasar en la tribulación y la gran tribulación. Son 3 años y medio que van a ser malos. Parecerá que va a haber luego una pequeña mejoría, pero esa mejoría es para que venga la gran tribulación. Va a ser tiempos muy malos. Y luego vendrá el milenio, ¿no? Luego vendrá cuando Jesucristo venga, en su segunda venida ya viene, sí sienta los pies en el Monte de Olivos y se va a gobernar con su gobierno durante 1000 años. Hay gente que va a llegar al final de la tribulación y va a pasar viva al milenio, y en el milenio pues va a seguir la gente viviendo, incluso van a vivir muchos más años. Pero eso es cuestión, ya se habla en otro momento y ya se puede hablar más adelante. Pero que eso es lo que se viene y se cierne al mundo. Ahora mismo estamos casi llegando al límite del tiempo de la gracia. Tengo que decir que es importantísimo que ahora es el momento, ahora es el lugar, ahora es el momento agradable, ahora es el lugar de arrepentirse y de creer en el Evangelio. Porque en el momento que se acabe este tiempo, el que pase a la tribulación, la gran tribulación, se va a salvar gente en ese tiempo malo de 7 años y medio, pero que sepáis que la gente va a tener que dar su vida, va a tener que dar su vida para ascender al cielo. Mucha gente dirá, bueno, yo voy a la gran tribulación y allí ya me dejaré matar. No, no es tan bonito. Cuando uno está en la tesitura de que te matan, no te matan, lo que tiendes a hacer es salvar tu vida. Y si salvas tu vida, pierdes tu alma. Importante es perder tu vida y salvar tu alma. Así que deciros que el Evangelio está en Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Capítulo 15, del 1 al 4, que lo voy a leer. Este es el Evangelio que no se suele dar en la iglesia y es importantísimo. Que dice: ahora pues, hermanos míos, les hago saber el Evangelio que les anuncié, el cual aceptaron y el cual permanecen firmes, y por el cual son salvos mediante la palabra que les he predicado. Si la retienen, de lo contrario, han creído en vano, no habéis creído en nada. Porque en primer lugar yo les entregué según lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día como está escrito. Mucha gente no le da importancia a como está escrito
Y cuando te dice 2 veces como está escrito, es que este es el Evangelio, pero como está escrito, Jesucristo derramó su sangre preciosa y nos redimió con su sangre preciosa. Hay gente que no le da importancia a la sangre de Cristo, y es importante darle la importancia, porque la sangre es la que nos justifica delante del Padre y la que nos limpia de todo pecado. Voy a decir algún versículo. Y si decimos que estamos en comunión con Él, andamos en tinieblas, somos mentirosos y no andamos en la verdad. Pero si andamos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Y si decimos que no hay pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Y si decimos que no pecamos, lo hacemos a Él mentiroso y no tenemos palabra en nosotros. Todos sabemos que somos pecadores, hasta la médula, vamos. Y que seguimos pecando, y aunque seamos salvos, siempre seguimos pecando. Yo soy salvo y soy generalmente salvo, pero yo reconozco que soy pecador, sigo pecando, sigo mintiendo. Y es que no puedo dejar de pecar, porque mientras estamos en esta carne pecaminosa que nos hace pecar, bien, tenemos deseos pecaminosos y es que los llevamos a cabo. Que muchas veces intentamos que no, pero siempre en alguna nos vence. O sea que seguimos pecando. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Y somos redimidos por la sangre de Cristo, sabiendo que no con plata ni con oro que se deterioran, fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres, sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que es Cristo. O sea que claramente la sangre que nos salva, ¿no? Y eso, otra cosa no, pero los judíos lo saben muy bien. Los judíos, aunque no aceptaron a Cristo, ellos saben que la sangre es lo que te limpia de todo pecado y saben que es la redención de nuestra alma. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, evidentemente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, no quiero hacerlo mucho más extenso. Otro viaje hablaré de otra cosita. Así que un abrazo y nos vemos.